distinguidas diputadas y diputados, medios de comunicación e invitados especiales que hoy nos acompañan, en ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes del Estado me confieren como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta honorable 60ª legislatura del Estado de México el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al gobernador del Estado de México y al secretario de Educación del Estado a tomar las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para evitar el cobro de cuotas escolares como condición para ingreso, permanencia, cambio o egreso de los alumnos en las instituciones de educación pública en su nivel básico en el Estado de México, así como a destinar el recurso público asignado por esta honorable legislatura en la partida presupuestal del Estado en la educación básica, en la infraestructura y servicios educativos de calidad, con el fin de fortalecer y garantizar la educación gratuita en nuestro Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. Perpetuando las palabras del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, debemos recordar que la educación no es un privilegio, es un derecho. Por tal razón, es nuestra obligación como representantes del Poder Legislativo del Estado de México respetar y proteger, así como garantizar y promover el acceso al derecho de la educación consagrado como derecho humano reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El derecho a la educación en su nivel básico abarca la formación escolar de las niñas y niños mexiquenses desde los 3 a los 15 años de edad. Se cursa a lo largo de 12 grados distribuidos en 3 niveles educativos: 3 grados de educación preescolar, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria, considerada como una etapa de formación de las más relevantes que asegura la correcta alfabetización, en la que se enseña a leer, escribir, el cálculo básico y conceptos fundamentales, culturales e históricos, que hace posible el desarrollo de las capacidades individuales, motrices, de equilibrio personal, de relación y de actuación social de la niñez. Nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano reconoce que la educación que imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. En nuestro Estado, de acuerdo a la estadística del sistema educativo mexicano por nivel educativo en el ciclo escolar 2016-2017, acuden 591,497 alumnos en nivel preescolar, 1,917,237 en nivel primaria y 903,389 alumnos nivel secundaria, cifras que reflejan la gran responsabilidad por parte de los poderes del Estado para garantizar el acceso a la educación de la niñez mexiquense. Es necesario evidenciar que el derecho a la educación gratuita se ha visto restringido por autoridades, instituciones educativas y por organizaciones de padres de familia, quienes en lugar de cumplir con su función para coadyuvar en la solución de problemas relacionados con la educación de las niñas y niños mexiquenses o en el mejoramiento de sus establecimientos escolares, se han dedicado a prácticas en su mayoría deshonestas que afectan los bolsillos de los padres de familia mexiquenses, como lo es exigir la denominada cuota voluntaria, cantidad económica impuesta a criterio de los mismos, aparentemente para satisfacer las necesidades escolares, sin resultados visibles en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones. Pues basta con solo hacer recorridos por las diferentes instituciones educativas del Estado de México para observar que las escuelas, aún con dichas aportaciones cuantiosas, se encuentran en un estado realmente precario, sin el mobiliario e inmobiliario para impartir clases y diversos talleres, sin sanitarios en buenas condiciones y sin servicios generales educativos para sus necesidades. Desafortunadamente, dicha práctica resultó lucrativa y permisiva por autoridades escolares e incluso por el Poder Ejecutivo del Estado, donde cada año y cada inicio y fin de ciclo escolar ha llegado a tomarse en un abuso y negocio para unos cuantos. Actualmente, las cuotas mal llamadas voluntarias han sido un requisito para permitir la inscripción de las niñas y niños mexiquenses, y ante la falta de pago se ha condicionado el ingreso y egreso
del alumnado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de ese abuso, teniendo que aportar ciertas cantidades que con el paso de los años han sido excesivas? No obstante, los padres de familia se ven en la necesidad de hacerse de recursos para pagar las cuotas, o quienes carecen de estos se ven obligados a aceptar que sus hijos abandonen la educación. En el Estado de México, de acuerdo a las estadísticas expedidas por la SEP en el Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa en el ciclo escolar 2016-2017, la deserción escolar o abandono escolar se incrementó por la falta de recursos de los padres de familia en un 2.2%. Por lo anterior, resulta necesario exponer a la población mexiquense que las cuotas mal llamadas voluntarias son violatorias de los derechos humanos de las niñas y niños mexiquenses, que el Gobierno del Estado de México ha sido omiso en sancionar esas prácticas, incluso permisivo, para no dar cumplimiento de sus atribuciones a través de la Secretaría de Educación, como ente obligado para garantizar la educación en el nivel básico que sea gratuita, tal y como lo establece la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como la Ley de Educación para el Estado de México. Desafortunadamente, los alumnos, maestros y padres de familia son víctimas de las malas decisiones del Gobierno del Estado y la mala distribución del presupuesto que disminuye el poder adquisitivo de las familias mexiquenses. Consideramos valorable la aportación que con esfuerzo y sin duda por obligación han hecho los padres de familia a cada institución a la que acuden sus hijas e hijos. Sin embargo, queremos informar a los padres y maestros que la responsabilidad de otorgar educación gratuita es del Estado, que toda persona en edad, condiciones y voluntad para aprender debe tener un espacio libre, digno y seguro para estudiar. Por lo anterior y con la buena voluntad para que el Gobierno del Estado cubra las necesidades de millones de estudiantes, la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México, que dignamente integramos, en fecha 30 del mes de diciembre del año 2018, asignamos un incremento al presupuesto en materia de educación en comparación al ejercicio anterior de 3,111,752,665 pesos, es decir, un incremento del 5.3%. De esta forma, aseguramos la gratuidad en la educación, pero sobre todo que se otorgue la infraestructura y materiales educativos suficientes que carecen todas las instituciones educativas para garantizar o fortalecer la educación en nuestro Estado, porque sin duda estamos convencidos que la educación es y será la mejor herramienta para combatir la pobreza, la violencia y cualquier otro vicio que perjudique a nuestra sociedad mexiquense. Nosotros prometimos guardar y salvaguardar los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y no vamos a permitir que se violente el derecho a la educación. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con un punto de acuerdo para que, de considerarlo procedente, se apruebe en sus términos. Punto de acuerdo único. Se exhorta al gobernador del Estado de México y al secretario de Educación del Estado a tomar las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para evitar el cobro de cuotas escolares como condición para ingreso, permanencia, cambio o egreso de los alumnos en las instituciones de educación pública en su nivel básico en el Estado de México, así como designar el recurso público asignado por esta honorable legislatura en la partida presupuestal de educación básica, en la infraestructura y servicios educativos de calidad, con el fin de fortalecer y garantizar la educación gratuita en nuestro Estado. Transitorios, único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Es cuanto, Presidenta.